Visualicemos esta posición. Está jugando Krasilnikov con Meister. Esto se jugó el año 2001. Juegan las blancas. Juegan las blancas acá. ¿Qué pasará en esta posición? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pensar. No vamos a meter las manos, ni vamos a hablar lo primero que se nos ocurra. Vamos a pensar. ¿Qué vamos a ocupar? ¿Cómo el negro podría ganar? Porque el negro es el que tiene ventaja material. El negro obviamente es el que quiere ganar y el blanco quiere salvarse de esta posición. Pensemos un minutito, veamos qué podríamos hacer. Ninguno de los finales que hemos estudiado son finales para que usted no vaya a considerar que son finales rebuscadísimos, para nada, al contrario, son finales totalmente prácticos, de partidas reales, que se pueden aplicar tranquilamente en casi cualquier posición, ¿no? Porque hay otros, realmente hay unos finales que uno se da cuenta y dice, pero son útiles también, porque muchas veces esconden ideas muy llamativas que nos podrían servir, pero estas posiciones son muy naturales, o sea, se podrían dar tranquilamente casi en cualquier posición. ¿Qué hay que hacer aquí con blancas? Con blancas habría que cambiar el F con el E y ganar la posición. Listo, ahí tenemos magia. Si yo pudiera hacer a los Harry Potter cambiar el F por el E, inmediatamente aplico regla de oposición y lo conseguí. Fíjense qué interesante. Ese es el plan de las blancas. Excelente. ¿Cuál es el plan de las negras ahora? Ganar la posición. No, yo creo que no. Si yo definí el plan de las blancas, ¿cuál es el plan de las negras? Acuerda que el plan de las blancas es cambiar el F por el E y empatar. Entonces, ¿cuál es el plan de las negras? Evitar el plan de las blancas. Excelente. El mejor plan siempre es evitar el plan del otro. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de buscar el otro plan. Fíjense lo maravilloso que es el ajedrez. Yo creo que ahí está, ahí prima todo. Tener la capacidad intelectualmente de meternos en la cabecita del rival, meternos ahí y decir, ¿qué es lo que tú quieres? Y decir, ah, yo sé lo que tú quieres. Tú quieres cambiar el F por el E y después me vas a aplicar regla de oposición y me quieres empatar. Excelente, eso es lo que tú quieres. Bien, yo no lo voy a permitir. Cuando yo tengo claro lo que quiere mi rival, inmediatamente yo puedo hacer lo contrario. La problemática radica es cuando yo no tengo claro lo que quiere hacer mi rival. Entonces ahí, no, ahí tenemos un problema muy grande. Ahora, ¿cómo yo me puedo oponer a algo que no veo, a algo que simplemente desconozco? Es uno de los grandes miedos que tiene el ser humano con respecto a casi todo. O sea, mirar al cielo y darse cuenta que ahí hay algo y que nadie lo puede controlar de cierta manera, eso causa un temor. Mirar el mar, todos los grandes, lo vacío, lo que no tengamos certeza, muchas veces, la mayoría de las veces nos genera un poquito nos damos cuenta lo pequeño que somos realmente, ¿ya? Entonces, en este aspecto, el juego del ajedrez prima eso. Todas las variables están aquí, no hay variable externa. Ahora, bien, ya definimos un plan de las blancas y un plan de las negras a nivel conceptual. Ahora, ¿cómo lo llevamos a nivel práctico? Veamos, ¿cuál sería a nivel práctico entonces? Profe, a lo mejor aquí me gustaría jugar F5, pero no puedo jugarlo con mi rey blanco ahí. ¿Cómo F5? ¿F4 dices tú? Perdón, F4. ¿Qué Quizás pasa? quizás jugar H3 para que el rey juegue en F5 y después rey Ya, G3 pero para que vamos, tema vamos de que por volverse parte, a... vamos por parte, para que no nos confundamos. Tú primero citaste F4, ¿cierto? Ya, vamos para Sí, que... no, ¿Qué pasa F4? no, ahora no, ¿Por qué no? Acuerda de que porque esto es pasa el peón, Sí, pero pasa tienen el que ser peón... respuestas, Fernando, tienen que ser respuestas La tangibles. ley del... Sí, no, tú no me podéis decir, no, no funciona porque no funciona. No, no, no. Esto es matemática, me tenéis que decir por qué no funciona. Me lo tenéis que F4. justificar. O sea, F4 no funciona por esto, esto y esto.
F4 no funciona porque te meto E3 ahí. Ya, y si meto F por G5, E2. Se va el E2. peón. Bien, E2. Ya, y si a F4, E3, F5, Puedo hacer rey F6. F6. ¿Cómo F6? O sea, F5, rey F6, pues le toca a la blanca. F4, E3, F5, rey F6, mueve la blanca. Apenas E2. El rey tendría que jugar rey F3, nos comemos el peón. Ya, y ahora, rey F3, ¿qué viene? Rey por F5. Rey por F5. Y Ya, ahí me como el peón, rey por E3. y gana la oposición con el ¿Cómo? negro, ¿no? ¿Pero cómo, po? Rey E4. E4. No, miento, para el otro lado. Rey Rey G4. E4, rey E4 tablas. Rey E4, rey G3, rey F5, rey F3 tablas, inmediatamente. Rey G4. Rey Anda G4. a las casillas. Bien, y ahora rey F2. Rey A3. A3. Para allá. Ah, sí. ¿A dónde? La casilla crítica. Sí, po, pero cuando hago rey H3, ¿dónde mueve él? Rey F2, rey H3. Ahora, ¿qué mueve el rey blanco? Rey G1, Y rey G3. rey G3. Fíjense dónde estamos. Es eso, así se estudia ajedrez. Si ustedes están solamente esperando que les muestren las líneas, van a llegar un momento y van a decir, oh, ya lo mismo, sí, otra vez. Ya. ¿Por qué? Porque ahí tengo una actitud pasiva. Y el aprendizaje no debería ser pasivo, debería ser totalmente lo contrario. Debe ser activo, dinámico, participativo. El problema más simple que yo coloque, necesito que la gente participe para que pueda entender. Ahora, alguna persona podría decir, ¿sabes qué? Me quedé en la movida 2. Está bien. Para eso lo vamos a explicar posteriormente. Para eso van a tener material en PDF, en PGN, el video. Van a tener todos los formatos abiertos para estudiar el final. Ahora, si yo no alcanzo a proyectarme, necesito estudiar más, ejercitar más. Pero en este momento, cuando Fernando da F4, yo necesito que me dé la línea completa. ¿Qué tenía que haber hecho Fernando? Dar F4 y llegar hasta el rey G3. Eso era lo correcto. Pero no quedar ahí en la ambigüedad F4 y parece que... No, no parece nada. A lo mejor, no, nada. Números, matemática. F4 falla por E3. Si F por G5, E2 y coronas las negras. Ok. Entonces F4, E3, F5, rey F6, rey F3, rey por F5, rey G3, rey G4, rey F2, rey H3, rey G1, rey G3. Donde él mueva, yo me voy para el otro lado y avanzo con el peón G, de forma lateral. Sabiendo la particularidad que tiene el peón G. Acuérdense que vimos en la clase anterior que el peón G tiene sus particularidades. Ya, sabemos de antemano que F4 falla, pero no por capricho ni porque lo estamos suponiendo, lo estamos demostrando, axiomáticamente estamos demostrando que falla. Ahora, ¿qué hago entonces? Fíjense, cada movimiento con una justificación, cada movimiento con su variante, cada movimiento con una línea clara y precisa. El plan Ahí, de... Dime. ahí estaba pensando rey G3 para ahora sí hacer F4. Y si hace 3 meter peón, podría detener. El problema es que me hace rey F5 ahí. Tipo, rey G3, rey F5. Entonces, si tú haces F3, ¿qué hace el... ¿Qué pasaría si yo a F3 yo hago peón por? Rey por. O sea, rey G3, rey F5, F3, peón por, rey por. ¿Y eso qué es? Es un... No es una... ¿Mm? Son final de rey y peón. Es una regla de oposición ultra básica, po. O sea, obviamente no tengo E por F3, po. ¿Cuál es el movimiento entonces? Rey G3, rey F5, F3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar y hacer el 3 ahí. Pero fíjense que nuevamente estamos aplicando el concepto de las blancas. Las blancas sueñan con cambiar el F por el E. Ese es el sueño de las blancas. Ahora, ¿cuál es el sueño de las negras? Que el blanco no cumpla su sueño. Así de simple. Pero para eso tengo que tenerlo claro, definido.
Fíjense qué importante esta concepción de con respecto a lo que quiere el otro. El ajedrez no se puede jugar sin el otro. No se trata que yo hago mi plan, él hace su plan y ahí en una de esas nos chocamos en el camino. No, es así. El ajedrez depende del otro, 100%, siempre del otro. Lo que él quiera yo se lo voy a evitar, se lo voy a neutralizar, se lo voy a evitar. Pero es determinante lo que el otro va a hacer. Por eso es tan importante que si yo calculo bien mis variantes, no puedo calcular mal para él. Porque sería autoengañarme. Yo voy a calcular mis movimientos de 2000 de Elo, ya él se las voy a calcular de 1500. O sea, ¿pero qué sentido tiene eso? Al contrario, yo calculo los mejores movimientos para mí y los mejores movimientos para él. La toma de decisiones va a ser siempre con respecto a los mejores movimientos de ambos. Entonces, veamos, vamos a revisar ahora y para que ustedes vean qué es lo que pasa. Si hago rey G3, que es una de las líneas que estábamos visualizando, viene rey F5. Y ahora, ¿cuál es el problemita? Que si hago el F3, queda de manifiesto que obviamente peón por sería muy mala por rey por F3 y estamos en un clásico regla de oposición. Cuando él me hace F3, que lo que quiere cambiar el F por el E, yo simplemente le digo, no te lo voy a permitir. Rey G2 y rey F4. Ahora, ¿qué pasó con el rey blanco? Tazuxa mueve y simplemente se le cae F3 y pierde inmediatamente la partida. Ahora, si rey G3, rey F5, rey G2, rey F4. Ahora no tengo F3, porque obviamente ahora me comen el F3. Entonces, ¿qué? No me queda otra que ir retrocediendo. Cada vez que retrocedo, el rey negro ocupa más espacio. Pero aquí hay que ver un detalle que es importante y muy probable que ustedes no lo vean, pero ¿cuál es la importancia de esto? Que después de ver este final, lo puedo incorporar a mi conocimiento. Hoy vi una vez un final específico, muy probable que se me olviden los nombres, porque los nombres estos son más o menos complicados de aprender, pero sí la idea me puede quedar, el concepto. Fíjense lo que va a pasar. G4. Entonces la pregunta que uno se hace, resulta, cada vez que él avance un peón, yo voy a comer y voy a hacer regla de oposición. O sea, eso es lo que el blanco piensa. Si él hace G3, yo como, rey por, y rey E2, rey F4, rey F2, tabla, regla de oposición simple. Pero aquí es donde viene un detalle súper importante para poder ganar esta posición. Fíjense qué interesante. Ahora, si hago rey E1, me voy para el otro lado. Para donde él vaya, yo voy para el otro lado. Rey acá, para abajo. Me voy a G1. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si me voy a E1, fíjense este detalle táctico. Buena. E3. Este es el golpe de gracia para ganar el final. Al momento de hacer E3, elimino el peón F. Uno dice, sí, pero eso es lo que quería hacer al blanco al principio. Sí, pero al principio, no ahora. Porque cuando yo elimino el peón F, ¿qué es lo que pasa? Que el peón G queda fácil de coronar. Seguido de G2, rey H2 y corono. Y el otro peón obviamente le falta mucho para coronar. Pasa lo mismo para el otro lado. Fíjense la importancia de este final. Acuérdense, trasladarse hacia el otro lado, llegar a primera fila y según donde esté. Si está en E1 voy a hacer E3, si está en G1 voy a hacer G3. Va a depender dónde se encuentra el rey blanco. En este caso rey E1, estamos viendo acá, estamos acá en G4. Y ahora en la partida, en la variante se fue para G1, me voy para el otro lado. Acá E1. De más está decir que rey G3 Suxuan, rey F1, donde él como y simplemente el peón avanza y corona. Entonces, cuando hace rey E2, me voy acá, primera fila, y rey G1. Ahora, a diferencia de la posición anterior que hice 3, ahora hago G3. Con lo cual no tiene otra opción que tomar y simplemente E3, E2, saco el rey, corono y se acabó la partida. Entonces, otra opción que al principio estábamos también analizando, era rápidamente cambiar el F por el E, que sería espectacular, obviamente, para las blancas hacer ese cambio, pero obviamente las negras, si lo cambian, queda clarito que pierde la oposición, pero la alcanza a recuperar inmediatamente. Si F3, la movida correcta entonces es E3, con lo cual significa rey G3, rey F5, rey G2 y vuelvo a la misma posición después de rey F4, el rey blanco está Suxuan y se cae F3.
La opción de F4, que es la que estábamos visualizando también nosotros, inmediatamente nos dábamos cuenta que el movimiento era de 3. Si F por G5, rey E2 y el peón corona. La otra opción a F4 era E3, entonces F5 hasta acá. Y hasta acá estábamos nosotros analizando. Acá, 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 rey G4, acá y acá. ¿Cierto? Y ahí vimos que rey G1 y entramos rey G3 y entramos en un final teórico ultra conocido que nosotros ya manejamos. Esto no es ninguna novedad para nosotros porque ya lo estudiamos antes. Ahora, si hago rey G3 pierdo. Pero fíjense qué interesante. Aparte de cambiar el F por el E, el blanco tiene un plan muy llamativo. ¿Cuál es? Evitar que el rey negro entre. Miren qué simple. Ahora, ¿por qué? Dice, si yo logro que él entre, ¿qué va a pasar? Como el nombre lo dice, no va a poder simplemente llegar hasta casilla G3 porque están los peones y tampoco va a poder llegar a F3 porque va a estar el rey. Si el rey se queda a dar la vuelta por el otro lado, no es posible porque el rey blanco le va a comer G5. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Que el rey no va a poder entrar a la posición blanca y se va a tener que conformar con las tablas. Entonces, el movimiento correcto es rey H3. Veamos la sutileza. Acá y ahora acá. Cuando mueve F5 me coloco en G3 y le digo, hey, hasta ahí nomás, quédate ahí nomás. Ahora, si te quieres dar la vuelta, es complicado porque si haces rey E5 te juego rey G4. ¿No? Y ahí obviamente me como F5 y cuando se quiera comer F2 yo me coloco en F4 y ya no va a poder comer. Ahí vamos. Un ejemplo, rey E5, rey G4. ¿Se dan cuenta? Y si él quiere venir a comerse el otro, la partida inmediatamente está tabla porque ambos terminamos comiéndonos los peones y se acabó. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando hace rey F5 yo le digo, ok, pero aquí tú no pasas. Como no puede pasar con el rey, porque no estoy en oposición, pero le estoy cubriendo las dos casillas que podría pasar, me va a hacer G4. Y ahora entonces, ahora uno pensaría, pero ¿y si me hace el otro sistema? En la variante que gana, ¿por qué ganó? Porque el rey negro logró entrar a F3. Y después de F3, al estar en oposición con el rey en F1, se fue para el lado opuesto donde el rey movió. F3, F1, se va a E1, me voy a G2, se va a G1, me voy a E2. Entonces, cuando me hace G4, hago rey H2. Cuando quiere pasar, está a punto de llegar a F3, le digo, no, no vas a pasar. Ahora, ¿cuál es el problemita? Que cualquiera de los dos peones que cambie, inmediatamente entramos en un final teórico de tablas. Un ejemplo, si E3, cambio, y me como el peón G inmediatamente. Ahora, cuando hace acá, si retrocede, nuevamente aplico la misma idea. Rey G3, rey G2, rey G3, rey G2 y no hay avance. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si hace G3, entro con jaque. Y ahora G4. Si rey F4, rey la oposición. Listo, tablas. Si G4, rey D2 y ambos peones se encuentran en la quinta fila. ¿Qué significa eso? Que van a coronar simultáneamente, y lo cual la partida se declara tablas. Igualdad de material.